Muy buenos días. ¿Qué cambió? ¿Qué Buenos días. cambió entre Cateriano y el premier Martos? En primer lugar, creo el tono y las maneras, las formas que él ha presentado su propuesta, que además con mucha antelación nosotros veníamos planteando la necesidad de priorizar la vida, salvar las vidas de todos los compatriotas que hoy día afligidos por esta pandemia, día a día pierden la vida. El tema de la reactivación económica, dirigir las MIPES, la pequeña empresa, el tema que tiene que ver con la lucha frontal contra el problema de la inseguridad ciudadana, el problema de la lucha contra la corrupción, que tienen que enfatizar más propuestas fundamentales dirigidas a esta pandemia, también la corrupción, y cómo luchar para evitar que el tema de la educación se pierda año escolar. Creo que ha tomado en cuenta también las propuestas que hemos hecho públicas nosotros, y no ha venido en tono pues confrontador, como lo hizo el señor Cateriano, y priorizando el negocio con el Estado, de creer que las grandes obras, las grandes concesiones eran las prioridades antes que la vida y la salud de las personas. Y del mismo modo que la minería y otros temas, ¿no? Entonces yo creo eso ha meritado de nuestra parte evaluar y considerar que él tiene el mejor disposición, y hemos hablado el intermedio también con él, y se acercó y se comprometió a trabajar sobre los 5 temas como prioridad, pero sobre la base que la salud y la vida es prioritario, número 1, y 2, la activación económica dirigida a las MIPES. Ahora, ¿qué es lo que ustedes esperan del mensaje del día de hoy? Porque lo que ha anunciado ayer, entre otras cosas, el ministro Walter Martos, es que hoy se dictarán nuevas medidas para enfrentar la crisis sanitaria provocada por el coronavirus. ¿Qué esperan ustedes de esto? Nicolás, sí, mira, consideramos y confiamos que ellos han tomado conciencia de que la situación que vive nuestro país por tema de la pandemia es prioridad, la salud y la vida, y esperamos lo que no se hizo con anticipación de tomar las previsiones y para poder encarar antes que esta pandemia pueda generarse en todas las regiones, se debió tomar la previsión, no lo hicieron. Y ahora entiendo yo que toda esta disposición que pueda generar el gobierno, confiamos que sea dirigido y que pueda tener resultados favorables, y que no estemos todos los días con dolor recibir la noticia que cada día se incrementan más las muertes en toda la región del país, donde no tienen serias carencias de oxígeno, camas UCI, carencias de medicinas, falta de equipamiento, falta más médicos, y los médicos, enfermeras, personal dando una lucha dificultades, en serias situaciones, inclusive con los riesgos de su propia vida, y eso es un tema que nosotros reconocemos, que son quienes están pues librando una dura batalla contra la pandemia, y resultados que la parte del gobierno, los ministros, los funcionarios, todos ellos, y también de nuestra parte facilitar todas las cosas que permitan implementar todas las medidas que puedan permitir salvar las vidas de nuestros conciudadanos y compatriotas en todas las regiones del país donde ya se ha desatado esta epidemia. Congresista, usted ha hablado de un cambio de tono, pero el cambio de tono es suficiente para marcar la agenda país, porque te lo pueden decir en cualquier tono y en realidad seguir en lo mismo. Es decir, ustedes han hecho un voto de confianza, él le ha dado la seguridad. ¿Cómo se aterriza, el cómo lo vamos a hacer? Nosotros justo coincidimos con la pregunta. Nosotros le hemos dicho, ahora necesitamos el cómo, aterriza y cómo van a implementar. Y eso inician hoy. Nosotros estaremos fiscalizando, observando, vigilantes que esto se cumpla. Porque nuestro voto no es un voto de cheque en blanco. Porque de otra manera cuestionaremos por cada sector si comienza una vez más a demorar o no cumplir con esa promesa, con ese compromiso de tener que dar prioridad a la emergencia que está viviendo un momento grave, difícil, que es el problema de la pandemia con la salud y la vida de los compatriotas. Y también la reactivación económica dirigida a las MIPES, las pequeñas empresas, donde se genera trabajo, empleo, fundamentalmente para la mayoría de los peruanos, que hoy día, un promedio de 5 millones de peruanos han perdido empleo. Entonces, en todo caso, a usted le pareció, creo leerlo bien, que sí había rumbo en este mensaje. Hay un cambio de rumbo, no priorizar a partir de tener esa responsabilidad como primer, como lo hizo el señor Cateriano, pretender dar la prioridad a los compromisos que tiene que ver
entregar las grandes obras. Él se equivocó de escenario y pensaba que venía un gobierno de 5 años y anunciaba pomposo como que iba a hacer grandes obras el gobierno, pero dejó de lado, no hizo ninguna acción, ningún mensaje estático en defender la salud, la vida de las personas, reactivar la micro, las empresas, salvar la ayuda escolar. El problema de la seguridad, que es un problema serio que está pasando, que todos los días asaltan, matan y no hay una reacción del gobierno. Igual con el tema de la pandemia y la corrupción, necesitamos políticas públicas orientadas donde podamos unirnos para también enfrentar y frenar y parar la corrupción. En estos momentos que vive esta crisis sanitaria, los corruptos están haciendo las suyas. Necesitamos políticas serias y eso es una propuesta nuestra que mantendremos vigilantes que se implementen. Y tiene tiempo para hacerlo y confiamos que lo va a cumplir. Y de otra manera nosotros también estaremos para actuar y tener que interpelar y ver por sectores si no cumplen con la propuesta y el mensaje conciliador, concertador que ha propuesto el general Martos. El ministro Martos ha hablado al comienzo de su discurso, es más, el título del discurso tiene que ver con esto, ¿no? Porque lo que dice exactamente es momento de unión y de consenso. Y lo que él dice que la tragedia del Perú es la incapacidad de los peruanos de actuar unidos, y dio como ejemplo dramático de este hecho la lamentable situación que enfrentamos en la guerra con Chile, en la guerra del Pacífico, donde estábamos ocupados más en matarnos entre nosotros y en las disputas entre peruanos que en defender nuestra soberanía y nuestro territorio. La pregunta es alrededor de qué vamos a estar unidos, y el cardenal Barreto el día de ayer ha tenido expresiones muy severas con respecto al proyecto neoliberal que se ha venido aplicando en el país. Y eso nos lleva a la discusión, porque de alguna manera u otra el discurso de Pedro Cateriano iba más cargado hacia ese tema, digamos, ¿no es cierto? O sea, lo que nos va a permitir salir de la crisis y seguir adelante es hacer más inversión minera, ¿no es cierto? Porque eso va a generar más ingresos, más divisas para el país. Es decir, vamos a seguir más en lo mismo, digamos, ¿no? La pregunta es cuáles son los cambios que habría que producir en el Perú congresista y que debería ser parte de la agenda del Congreso, en lo que la mayoría de peruanos estemos de acuerdo. ¿Cuál es esa unidad que vamos a construir? ¿Alrededor de qué? Bueno, la unidad, por este momento que vive nuestro país, una situación como muchos países del mundo, pues esta crisis sanitaria, en la que está en riesgo la vida diaria, por esta pandemia de nuestros conciudadanos y compatriotas, es importante, como también ver la reactivación económica para los pequeños y medianos empresarios y MIPES, pero la gran unidad para salvar esta crisis de este modelo neoliberal, pero que fundamentalmente pervertía y secuestraba por los corruptos, necesitamos para nosotros un cambio de este sistema, pero que refiere a partir del debate la necesidad de cambio de la Constitución. Por cierto, hay un grueso sector de conservadores y los que creen pontificar a esta Constitución y a este modelo, este sistema que ha colapsado, por supuesto no quieren, pero hay un sector importante y la mayoría de la población ha hecho eco, y nosotros caminando el país sentimos en la campaña que sí hay una predisposición mayoritaria del cambio de la Constitución y que eso permita, por ejemplo, en el capítulo económico, o sea, no puede haber un candado que ha consolidado la corrupción como lo que es los contratos ley, con la cual definitivamente ha generado en nuestro país la impunidad de la corrupción. Y por lo demás también el tema de la educación, la salud pública, que se dejó de lado y finalmente se dejó en manos privadas, y hoy día esta pandemia nos revela cómo es que todos estos gobiernos corruptos, sinvergüenzas, dejaron de lado temas elementales que son de servicios, derechos fundamentales, universales, que son el tema de la salud, la educación y los servicios, dejados de lado. Por eso es que es importante para nosotros que esa agenda, que por cierto nosotros vamos a mantener en esta propuesta que tiene que ver camino al Bicentenario, la necesidad de impulsar el cambio de la Constitución y sobre esa base poder lograr también el debate nacional de la propuesta y la urgencia que tiene que ver en la lucha en general contra la propia corrupción, políticas públicas orientadas, que haya ese compromiso, unidad para encarar este fenómeno, por lo cual se han perdido millones de recursos que podrían haber permitido aliviar lo que es la carencia que tiene la salud pública, la educación, propiamente la necesidad también de infraestructura pública
y eso ha generado también en la población cuestionamientos, críticas, el desencanto, desengaño de la tarea política, porque por cierto, pues si ven 5 presidentes procesados, presos, un suicida, por no dar cuenta de la justicia, la indignación tiene toda razón los ciudadanos. Congresista, una pregunta corta porque hay 2 preguntas más y se nos acaba el tiempo. El Premier habla de momento de unión y consenso. Usted ya habló de cambio de constitución e interpelaciones si es que no hacen bien las cosas. ¿Y cómo van a hacer con el MEF? Ahí van a tener choques con el tema de la ONP, por ejemplo. Sí, por cierto, nosotros vamos a defender lo que es un principio elemental. El tema de la ONP es un tema de justicia. Todos hemos aportado. Si algunos malos gobiernos corruptos han hecho mal uso de esos recursos que están destinados a un fin para la jubilación y que debieron ser intangibles y destinaron mal, no tienen por qué ser afectados. Y en ese terreno tenemos nuestra discrepancia y nosotros hemos cuestionado y planteamos la intervención de 6 ministros, incluido el Premier, y ha quedado en este caso ratificada la ministra de Economía, que por cierto ella pretende decir que no hay dinero y pretende no tomar en cuenta esta necesidad social urgente y postergable por su... Bueno, entonces van a seguir con ese tema. Ok, congresista. No, nosotros vamos a defender ese tema. Es un tema urgente que en políticas públicas tengan que tener en cuenta como una deuda social hacia este sector de las ONPs que están postergados hasta hoy. Muy bien, congresista. Yo quisiera que escuchemos todo lo que usted dijo ayer en el Pleno sobre los bomberos para que usted pueda hacer un descargo. Sí, con el mayor gusto. Gracias. Exitosa. Infraestructura. Los médicos, las enfermeras, los trabajadores dando la lucha en la primera línea, exponiendo su propia vida. Pero al gobierno le ha faltado reflejo. Al gobierno, cuando inició la pandemia en Lima, debió tomar las previsiones en las regiones, no esperar que llegue el mal y esta pandemia recién iniciar como los bomberos, llegar tarde. Eso no le ha gustado nada a los bomberos. ¿No? ¿Qué pasó ahí? No, yo quiero decir, como en política hay la crítica y la autocrítica, reconocer la tarea política que uno en esos momentos de una propuesta frente a lo que vive el país, creo fue un error y asumo autocríticamente he hecho la corrección debida. Es un término o una frase que se usa muchas veces seguramente que fuera de contexto y no debió ser. Y yo reconozco y valoro que los bomberos son pues voluntarios que entregan, inclusive se sacrifican, arriesgan su propia vida, cumplen una tarea muy noble. Y yo he manifestado al comandante general de los bomberos que vamos a luchar con ellos en primera línea de tener que buscar justas reivindicaciones y permitir el equipamiento, todas las carencias que viven ellos para poder también de esta manera hacer justicia con el reclamo de ellos. Entonces fue una tremenda metida de pata. De desconocer. Una tremenda metida de pata de parte de usted. Errores humanos, no tengo ni para nada decir que fue un afán de desconocer ese trabajo que ellos realizan y que reconocemos. Y por cierto, creo además, un error ha generado que ellos se puedan debemos interpretar sus palabras entonces como unas disculpas al Cuerpo General de Bomberos. Que hoy día, ¿sí? Si debemos interpretar sus palabras como una disculpa al Cuerpo General de Bomberos. Por supuesto, no me disculpas, porque yo no he tenido, no solo es que en este tema, y como ustedes todos saben, muchas veces hay incendios o hay accidentes, los bomberos están ahí siempre en primera línea atendiendo, a pesar de todas las carencias, todo el descuido que han tenido los gobiernos de turno, por no dar un correcto equipamiento, no hacer los reconocimientos, darle una valoración que tiene que ver con este sacrificio, con esta tarea tan abnegada, tan noble que realizan los bomberos. Yo tengo ese reconocimiento, yo me he comprometido está claro, congresista, a apoyarlos, trabajar con ellos para lograr sus justas reivindicaciones.